Hola, hola. Te doy la bienvenida a este vídeo en el que te voy a enseñar cómo construir y decorar una casa con los requisitos mínimos para que tu sim pueda vivir bien en ella. Hace aproximadamente un mes que los Sims salió gratuito para todas las plataformas. Si aún no lo has descargado, te dejo el link oficial en la descripción, ya que, como te comento, es gratis. ¿Y a quién no le gustan las cosas gratis y los regalitos? Espero que este vídeo te sirva de ayuda para que empieces a manejarte en los Sims, a dar tus primeros pasos, recordando que cada persona crea o construye las casas como le guste, como se sienta, como le venga la inspiración, y que todas esas creaciones finales son bonitas y válidas. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar por esta barra de herramientas que vemos aquí arriba. Lo primero que vas a ver es una flecha que servirá de ayuda para seleccionar cualquier objeto que te interese. Puedes desplazarlos por el espacio, etc. Al lado tenemos un cuentagotas que nos permite tomar un objeto y duplicarlo. Así, si te gusta, puedes tenerlo las veces que tú lo desees. Tenemos la herramienta de diseño, a través de la cual podemos cambiar los colores de los objetos que ya tengamos seleccionados. Así que si un mueble no pega con la estética de la casa, probar los colores que tienen para cambiarlo. Si queremos rectificar algún error, simplemente con la herramienta de martillo borraremos cualquier cosa. Y si nos arrepentimos de cualquiera de estas acciones, tenemos esta flechita de retroceso para deshacer la acción, o la flecha de adelante para volver a realizarla. Ahora vamos a ir a este dibujo de una casita para meternos en el modo construir. Pulsamos la pared que vemos aquí en este lado de la casa y seleccionamos la herramienta pared, o pulsamos la tecla P en el teclado. Esto nos permitirá trazar líneas para dibujar la estructura de la casa. Si nos arrepentimos de haber dibujado una pared, con la tecla control pulsamos encima de esa pared y vamos deslizando hasta borrar todo el trazo que queramos, o si no, también lo podemos hacer con el martillo, más fácil. Tenemos también la herramienta de habitación que nos ayuda a crear cuadrados. Así será más sencilla dibujar la forma de la casa. Si quieres trazar la forma de tu casa de forma más específica, puedes utilizar la herramienta de habitación personalizada, dibujando los puntos y conectándolos entre sí para tener la estructura básica. Una vez que estés conforme con la apariencia de tu casa, vamos a ir a la sección de tejado. Generalmente esta sección suele dar un poco de problemas cuando empezamos a construir en los Sims, por lo que yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Elige uno de los tejados que más te guste, a mí me agrada mucho este, y pones el ratón sobre las flechas de dirección. Puedes ir tirando de esas flechas para redimensionar el tejado hasta que esté de la forma y el tamaño que a ti te guste. Lo más recomendable es que este tejado cubra toda la superficie de la casa. Y quieres duplicarlo, simplemente con el botón de copiar lo pulsaremos y así tendremos dos tejados iguales que puedes nuevamente volver a modificar de forma pulsando en las flechitas, y lo puedes girar también con los botones que te enseño. Las flechas de los tejados nos permiten seleccionar el largo y el alto. Por ejemplo, esta casita, como es de una sola planta y es pequeña, a mí me gusta que los tejados sean más bien bajos. Pero si te apetece construir, por ejemplo, un castillo, puedes hacer tejados más altos, o bueno, las posibilidades son infinitas. En el centro de la casa puedes ver una flecha hacia arriba y hacia abajo. Esto nos ayudará a hundir la casa sobre el terreno o a elevarla con plataforma. En este caso yo la voy a elevar y voy a elegir una escalera para poder acceder a la casa. Puedes girar la escalera pulsando el botón de punto en tu teclado o las flechas que te enseño aquí. Al igual que con el tejado, también tienes flechas a los lados de la escalera para tú poder redimensionarla y hacerla más grande o más pequeña. Una vez que tenemos la estructura exterior como la deseamos, es el momento de dividir el interior, de manera que cuando pongamos la ventana fuera, estas no choquen con las paredes. A mí me gusta poner luces por toda la casa para ver bien lo que estoy haciendo. En la esquina inferior izquierda verás el dibujo de una silla sola y ahí tendrás los objetos por categoría.
Para poder poner luz en la casa, busco iluminación y pongo las lámparas de techo. Volvemos nuevamente a la herramienta de pared o pulsando la tecla B para poder dibujar las habitaciones. Como esta es una casa muy básica, la habitación principal estará dividida por esta pared y también haremos un pequeño baño, mientras que el resto de la casa, salón, comedor y cocina, van a estar totalmente abiertos. Cuando estés satisfecho o satisfecha con la distribución interior de la casa, procederás a elegir las ventanas y puertas que más te gusten. A mí personalmente me gusta elegir ventanas que sean más o menos del mismo estilo. Procuro que todos los lados de la casa tengan ventanas y o puertas, intentando que todas las habitaciones tengan ese punto de luz. Ahora voy a elegir una puerta de entrada que sea un poco más grande que las puertas normales de dentro de las casas y que combine con las ventanas que acabo de poner. No podemos olvidarnos de poner una barandilla en las escaleras. Cuando haya puesto todas las puertas y ventanas de la casa, me gusta darle una vueltita para ver si estoy conforme con el resultado, para posteriormente buscar las puertas de interior y ponerlas en las habitaciones que hayamos dibujado. Al lado del dibujo de la puerta en la casita hay una pestaña que simula el papel de pared. Entonces vamos a pulsar ahí para pintar la casa por fuera. Esta casita me inspira a construir con un diseño de ladrillo y paneles. Para pintar una pared puedo simplemente pulsar con el ratón y arrastrar por toda la pared, o bien presionar la tecla Shift en tu teclado, te la muestro aquí en pantalla, y así se pintará toda la habitación de golpe. Esto es más rápido, aunque me gusta nuevamente darle una vuelta a la casa para comprobar que toda la parte del exterior está bien pintada. También puedes cambiar el color del tejado. De hecho, en el juego básico hay un montón de diseños. Uno de los que más me gustan es este que te enseño. Los rebordes de tejado le dan un acabado más completo a una casa. Me gusta siempre ponérselo. Hay de distintos grosores, aunque a mí me gusta más un poco más finito. Puedes añadir ciertas decoraciones a tus tejados. En este caso yo voy a elegir una pequeña chimenea, ya que dentro del salón voy a poner una y así también queda un poco más bonito el exterior. Para agrandar un objeto, pulsas la tecla Abrir pregunta y para encogerlo, cerrar pregunta, tal y como te muestro en la pantalla. Ahora vamos a pasar a la decoración de exteriores, en este caso con arbolitos, plantas, piedras, etc. Si te fijas, no puedes poner un objeto encima del otro, sino que cada uno tiene su espacio. No obstante, aquí queda un hueco un poco feo que me gustaría rellenar, y esto es posible abriendo la consola de trucos. Pulsas a la vez Control, Shift y la tecla C. Te la dejo en pantalla por si acaso. Y aparecerá la consola de trucos. Ahí escribe este código que te dejo en pantalla, bb.moveObjectsOn. Le das a la tecla Enter y automáticamente se activa el truco. Esto te permitirá poner un objeto donde desees, aunque esté encima de otro. Este truco es muy útil sobre todo para la decoración. Cuando quieres poner detallitos en la mesa o en el exterior quieres poner muchas flores juntas, etc. No te olvides de pulsar la tecla Escape para cerrar la barra de trucos. Ahora que tengo activado este truco, me gusta ir a la parte delantera de la casa y combinar distintas flores para darle un poco de dimensión y color. Ahora te voy a enseñar la herramienta del terreno. El suelo en el que viven tus Sims puede modificarse de color y de textura. Puedes poner hierba y flores, tierra, pavimento, etc. Este círculo que ves aquí te indica el tamaño de tu pincel. Si lo arrastras hacia la derecha, abarcarás mucho más terreno, mientras que si lo arrastras hacia la izquierda, podrás dibujar de manera más precisa en zonas más pequeñitas. Aquí abajo te enseño la herramienta de suavidad. Si la deslizas hacia la derecha, el pincel será muy suave, por lo que tendrás que pulsar varias veces para conseguir la intensidad que desees. Si lo deslizas hacia la izquierda, el pincel será duro y con un solo toque tendrás la intensidad máxima.
Todas las modificaciones que hagas con la pintura de terreno pueden ser eliminadas con la herramienta de borrador. Ahora que ya sabemos todo esto, voy a dibujar un pequeño camino que conecte la entrada de la casa con la calle. En la parte de atrás haré lo mismo para dibujar una pequeña zona que será de descanso. Alrededor de las plantas y arbustos me gusta poner un poco de pintura marrón para que parezca que las plantas están sobre la tierra. Normalmente me gusta ir a la herramienta de vallas y trazar un pequeño rectángulo o cuadrado que me indique dónde está el patio exterior. Este patio trasero contará con una pequeña piscina y algunos otros objetos para que la vida de tu Sims sea un poco más divertida. Para finalizar con el modo construir, te comento que puedes cambiar la altura de las paredes. Debajo del dibujo de la casita tenemos una silla en una habitación. Te recomiendo mucho que cuando empieces a decorar te guíes por esto, ya que divide los objetos por habitaciones. Es decir, te pone este dibujo donde están todo lo que una cocina necesita, todo lo que un baño o un dormitorio o un salón necesita, para que tu sim pueda hacer un uso efectivo de su casa. Vamos a empezar con la cocina, seleccionando las encimeras. Si pulsas en esta tira lateral izquierda, verás que hay un montón de colores. Puedes cambiar los colores de todos los objetos o de casi todos los objetos que hay en el juego para que estos se ajusten a la idea que tienes en tu mente. Por ejemplo, yo hoy quiero hacer una casa en tonos neutros. Además, también puedes cambiar la forma de la encimera para que ésta encaje en su sitio, por ejemplo, en la esquina o al final. Como tenemos espacio, voy a elegir este objeto para hacer una pequeña isla que divida la entrada de la cocina. Para darle un toque más de realismo, voy a elegir los armarios de la cocina. Estos, al igual que las encimeras, también pueden ser modificados en color y forma. Una vez que ya tengo todas las encimeras y armarios, es el momento de sustituir algunas encimeras por la nevera y la cocina, de manera que tus Sims tengan espacio para cocinar, nevera de la que coger los alimentos y una cocina en la que poder prepararlos. Tampoco te olvides de poner un fregadero para que tus Sims puedan fregar los platos después de comer, así como de un pequeño cubo de basura donde tirar los restos. Voy a completar la cocina con unos pequeños detalles como los taburetes de la isla, una cafetera y algunos elementos decorativos. Fíjate aquí, tenemos el truco de Move Objects activado, de manera que podemos poner varios objetos sobre una superficie. Cuando el objeto no se ponga automáticamente en esta superficie, nosotros mismos podemos hacerlo. Colócalo donde desees y pulsa la tecla 9. Esto subirá el objeto hasta la altura necesaria para que aparezca. Ahora vamos a por el baño. Es indispensable que todos los baños tengan un retrete, una ducha o bañera y un lavamanos. Si lo deseas, también puedes añadir un poquito de decoración para que no esté tan soso. Después de hacer el baño, vamos a continuar con el comedor. Aquí te pongo una mesita con unas sillas para que tus Sims puedan sentarse a comer, aunque también pueden utilizar los taburetes o el sofá. Me gusta poner una pequeña decoración en el centro para darle realismo. Para hacer el salón me gusta poner un sofá y si tengo hueco, un pequeño sillón o butaca, una televisión y una mesita de café en la que poner ciertos objetos, como por ejemplo un reproductor de música, unos libros, etc. En este caso también añadiré una chimenea para darle un toque hogareño y complemento con un poco de decoración, como por ejemplo estos objetos de chimenea, unos cuadros y cortinas. En la entrada me gusta poner algunos objetos que le dan un poco de vida a la casa. Si deseas un objeto en concreto, en la barra de búsqueda puedes escribirlo y el juego te dirigirá a él sin tener que estar desplazándote por todo el catálogo. Aprovecharé los huecos que tiene esta librería para añadir algunos objetos decorativos como plantitas, etc. Un dormitorio tiene que tener como mínimo una cama, ya sea de matrimonio o individual.
Estaré buscando también un armario a juego con la habitación y el resto de la casa, para que exista una coherencia a lo largo de todas las estancias. También añadiré un espejo, y tanto con el espejo como con el armario, tus Sims podrán cambiarse de ropa y de peinado. No es necesario añadir mesitas de noche a los lados de las camas, pero a mí me gusta porque es más realista. Sobre ellas pongo algunos objetos que le den vida. Tampoco es indispensable, pero como esta casa no tiene un cuarto de estudio, voy a poner una mesa con un ordenador. Así tus Sims podrán buscar información en páginas web, jugar, trabajar y muchas cosas más. Ya tenemos todos los muebles puestos, así que llega el momento de pintar paredes y suelo. Yo hago esto al final porque así puedo elegir colores que peguen con los muebles de la casa, aunque lo puedes hacer al revés. Primero elegir paredes y suelos y después muebles que peguen con ellos. En este caso yo voy a utilizar azulejo en cocina y baño y madera en el resto de la casa. Para el papel de pared yo voy a elegir un color neutro, aunque sí voy a cambiar de pintura de pared a panel de pared para dar algunos toques distintos. Para finalizar con la decoración de la casa, vamos a dirigirnos nuevamente al exterior. Hay dos objetos que son fundamentales en cualquier casa: el buzón de correo y la papelera, para que tus Sims recojan las cartas y puedan tirar la basura. Una vez que he puesto estos objetos, voy a seleccionar otros que no son indispensables, pero sí recomendables, como por ejemplo unas tumbonas, una mesa con silla y una barbacoa para hacer asaderos. Así tus Sims tendrán cosas que hacer fuera de su casa, como por ejemplo nadar en la piscina, tumbarse a tomar el sol, asar una comida o plantar diferentes plantas y pintar cuadros. También he añadido un observatorio para que puedan mirar las estrellas y un pequeño banco debajo del árbol para que tengan ese rincón de sombra tan bonito. Además, me gusta cambiar al horario nocturno para ver si la casa está bien iluminada. El exterior no tiene ninguna luz, así que voy a buscar en luces exteriores para seleccionar la que más me guste e iluminar todas las zonas de la casa. Y con esto ya tendrías lo mínimo indispensable para tener una casa bonita y entretenida para tus Sims. Recuerda que siempre puedes modificarla a tu gusto con los colores y objetos que más desees, pero sabes que con esto que te enseño ya tienes todo lo indispensable para empezar a jugar a los Sims 4. Ahora te voy a insertar una foto para que puedas ver cómo ha quedado toda la casa. Y nada, espero que te haya gustado mucho este tutorial y que sobre todo te sirva de ayuda. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho tu tiempo. Nos vemos pronto.